Bueno, acabo de ver que se le ha dado un recibimiento ahí en el chat a Jorge de Armas, de quien siempre que lo veo me recuerdo los varios artículos que él escribió en su momento contra la política de sanciones, el artículo que él escribió, que fue un artículo muy importante con relación al uso de el Everprot, un medicamento que se producía en Cuba, o que se produce en Cuba, y que juega un papel importante para el pie diabético, la lucha contra el tema del pie diabético, y otros textos, entre ellos un texto en el cual él contaba cómo él se le enfrentó a Luis Posada Carriles en el Versailles. Hay alguna gente que dicen que esa historia está un poco, que solo la recuerda de ambas, pero yo no tengo por qué dudar de eso, es muy probable que haya ocurrido. Además, si ocurrió, hay que felicitarlo por eso, porque él dijo que con su acto terrorista contra el pueblo cubano, es bueno decir que se ha descubierto que incluso el gobierno norteamericano, que era el gobierno de Ford, conocía que había un plan, porque el FBI había recibido noticias de que había un plan para volar un avión cubano en pleno vuelo, para explotar un avión cubano en pleno vuelo, y no pasó esa información a Cuba, lo cual a mí me parece que es importante, porque en la lucha contra el terrorismo debe ser como la lucha contra la piratería. Todo lo demás se pone a un lado y se coopera para que no importa el agravio que hayan tenido los que son terroristas, no importa la causa que tengan, no importa los grandes ideales que pueden tener o no tener, todos los países, por principio del derecho internacional, deben poner todo eso a un lado y hacer todo lo posible para que el destino de los terroristas sea como el destino de aquellos que cometían graves delitos en la alta mar, que es ser arrestado, juzgado, y si se ha resistido al arresto, matado, para decirlo con toda claridad. Así que a mí me parece que en aquel momento, no sé hoy cuál sería su opinión. Él creo que ahora tiene una versión distinta del encuentro que él tuvo con Posada Carriles, pero hay que recordar esto y darle la bienvenida cuando él viene a nuestro programa. Y bueno, todas las personas que también se han referido a esto. Muy triste, quiero decir, comentando los comentarios algunos del chat, es lo que dice Pepe Padrino aquí, que nos dice que antes yo no sabía ni de qué partido eran mis familiares, hoy me ha costado hasta la amistad con algunos que por años pensé eran amigos. Mira, esto es muy triste, eso es muy triste, y yo creo que es un signo de degradación política, porque en las repúblicas, sobre todo aquellas que ya se construyen a partir de el periodo post-ilustración, se hace énfasis en el debate, el intercambio de ideas entre personas que piensan diferente. Y la polarización, la acritud en el tema político no debe llegar nunca a que se rompa la amistad, a que se rompa el lazo familiar, etcétera. Yo creo que es lamentable cuando eso se hizo como parte de políticas oficiales en el contexto cubano, cuando hubo políticas que cuestionaban, te lo digo porque mi propia familia pasó, cuestionaban la relación con los familiares que vivían fuera, que son y serán siempre tus familiares en tanto tú lo quieras así, y también después cuando la familia ha sido una pelota a golpear y ha sido una cuestión en la cual no se ha reparado a la hora de tener políticas de separación de la familia cubana con esto castigo al envío de remesa, porque hay que decir que se puso límite al envío de remesa, lo cual no tiene nada que ver con la tradición norteamericana de valores familiares. Se puso límites a los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que eso es importante a tenerlo en cuenta cuando hablamos de este tema. Entonces, yo quería, bueno, hablar de otro tema que yo creo que ha sido muy importante, antes de ya ir al tema de lo constitucional, y yo creo que es el elemento que ha habido en torno a la cuestión venezolana, en la cual tal parece que cuando se está hablando de Venezuela, en el contexto
cubano es como que en lugar de ver los méritos de la situación venezolana en sí mismo, digamos, cómo se cuentan los votos, están las actas que le reclaman al gobierno, el gobierno presenta las actas, no las presenta, se produjo una elección bajo los estándares de cómo es libres y justas. Más bien lo que ha ocurrido es que se ha dado una mimetización en el cual en el contexto cubano de lo que se trata es de quienes están a favor del bloqueo y entonces se compran inmediatamente la idea antimadurista y los que se supone que estén a favor del proceso, vamos a llamarlo la revolución, el oficialismo, como lo quieran llamar, porque tiene cada cual se pone el nombre que quiere, entonces en ese caso tendrían que cerrar filas con el presidente Maduro. Y a mí me han llegado algunas críticas a partir de el último programa que hice, donde yo guardé distancia claramente de algunos de los discursos de la cumbre del ALBA, donde en lugar de dar la bienvenida a un esfuerzo mediador de buenos oficios, diálogo que lanzaron el presidente Lula y el presidente Petro, la cumbre del ALBA, particularmente en la boca del dictador nicaragüense, porque hay que decirlo que para la izquierda ese sí es una prueba porque no hay un bloqueo contra Nicaragua. Nicaragua sigue vigente con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nada justifica las acciones que ha tomado Daniel Ortega contra sus propios compañeros, incluso, pero él se lanzó a una catilinaria contra Lula, en la cual a él a Petro los acusó de arrastrados del imperialismo y además en términos verdaderamente difíciles de aceptar para cualquiera que se quiera llamar a favor de las causas populares, porque fue típico de un caudillo latinoamericano del siglo XIX a la guapa. Guapería chusma, barata, diciendo respétame para que te respete, como si fuera un problema de índole personal y no una cuestión de país a país, cuando estaba hablando, y a mí me parece que es una virtud que un país del calibre, el peso internacional que tiene Brasil, busque una solución latinoamericana a un problema latinoamericano sin interferencias externas y a raíz de una conversación que incluso comprende la posibilidad de un nuevo ejercicio electoral, si, como dice el oficialismo venezolano, se produjo un ataque contra el sistema electoral al punto que los datos no puedan ser presentados con claridad. Entonces, a mí me parece que esto es importante a verlo. Yo no discúlpenme las personas que dicen que los decepcioné con ese programa. A mí, lo que dije ahí lo sigo pensando, yo no hablo a la ligera y a mí me parece que hubiese ayudado que hubiesen voces en esa cumbre del ALBA que en lugar de montarse en esa solidaridad incondicional y ese ataque contra cualquiera que no hace lo esperado por esa izquierda radical, particularmente los presidentes Petro y Lula, sea objeto de ese tipo de andanadas de insultos, etc. Entonces voy a tomar ahora la última, porque estoy guardando para tener las cápsulas con los respectivos break y vengo ya para discutir el tema del constitucionalismo en Cuba y en Estados Unidos. Espérenme un momentico que ya regreso con ustedes. Nos vemos ya.